Dios convierte la prueba en propósito. Había una vez una mujer que amaba a Dios, pero que estaba cansada, no cansada solo del cuerpo, sino del alma. Oraba, pero no veía respuestas. Creía, pero a veces dudaba. Confiaba, pero lloraba en silencio. Ella no entendía por qué. Si estaba haciendo las cosas bien, la vida seguía siendo tan pesada. Se preguntaba muchas noches: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esta prueba no termina? ¿Por qué duele tanto? Y quizás, mientras escuchas este mensaje, tú te sientes igual. Porque la prueba no siempre llega cuando estamos lejos de Dios. Muchas veces llega cuando más cerca estamos. La Biblia nos enseña que Dios no improvisa. Él no se equivoca de camino, Él no pierde el control. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, versículo 28. Pero cuando estamos dentro de la prueba, esa promesa parece lejana, porque el dolor no nos deja ver el propósito. La prueba no es castigo. Muchas personas piensan que la prueba es castigo, que si algo va mal, es porque Dios está molesto, pero eso no es verdad. En la Biblia vemos hombres y mujeres fieles que pasaron por pruebas profundas. José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido injustamente. Job lo perdió todo. Ruth quedó viuda. María fue señalada y juzgada. Y ninguno de ellos estaba fuera de la voluntad de Dios. La prueba no siempre es castigo. Muchas veces es preparación. Dios ve lo que tú todavía no puedes ver. Él ve la versión de ti que están haciendo en medio del proceso. Cuando Dios guarda silencio. Hay momentos en los que Dios parece guardar silencio. Oras y no pasa nada. Clamas y todo sigue igual. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es trabajo interno. Así como una semilla pasa tiempo bajo la tierra antes de dar fruto, así Dios trabaja en lo invisible antes de manifestar lo visible. Lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que sostenga a otros. Dios usa lo que duele. Dios nunca desperdicia una prueba, nunca. Él usa lo que te rompió, lo que te hizo llorar, lo que casi te hizo rendirte, para darle propósito a tu vida. Lo que hoy ves como fracaso, Dios lo ve como entrenamiento. Tal vez esa prueba te enseñó a orar más. Tal vez te hizo más sensible al dolor ajeno. Tal vez te obligó a depender de Dios y no de tus fuerzas. Ahí comienza el propósito. Cuando no entiendes, confía. No todo lo que Dios hace se entiende en el momento. Hay procesos que solo se comprenden mirando hacia atrás. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8. Dios no te prometió una vida sin pruebas, pero sí te prometió estar contigo en medio de ellas. Cuando no entiendas el proceso, confía en el carácter de Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él no llega tarde. Tu historia no termina en la prueba. La prueba no es el final, es el puente. Dios no te llevó hasta aquí a dejarte a mitad de camino. Si sigues respirando, si sigues creyendo, si sigues buscando a Dios, es porque todavía hay propósito. Y aunque ahora no lo veas, Dios ya está escribiendo el final de esta historia. Oración final. Señor Dios, para la persona que hoy está pasando por una prueba difícil, recuérdale que no está sola. Dale fuerzas cuando sienta que ya no puede más. Paz cuando el miedo la visite. Esperanza cuando todo parezca oscuro. Durante mucho tiempo creí que cuando Dios bendice, todo se mantiene estable, que cuando algo empieza a funcionar, ya no se mueve. Pero aprendí, con lágrimas, silencio y oración, que Dios no siempre mantiene las cosas como están, porque Él no está más interesado en nuestra comodidad que en nuestro propósito. Yo también pensé que ya estaba llegando. Había trabajado duro, había sembrado tiempo, esfuerzo, desvelos, un negocio que comenzaba a caminar, a sostenerse, a dar fruto, una rutina que por fin tenía sentido, una versión de mí que se sentía productiva, útil, encaminada. Y entonces llegó la prueba. Quedé embarazada de mi tercer hijo. Una bendición. Sí, pero también un giro que no estaba en mis planes. Un cambio que removió todo lo que yo creía estable. Mi cuerpo cambió. Mi energía disminuyó. Mis prioridades se desordenaron. Y aquello que estaba construyendo con tanto sacrificio, tuve que soltarlo. No porque quise, sino porque no podía con todo. Y ahí comenzó una de las luchas más silenciosas de mi vida. Porque no solo estaba dejando un negocio, estaba dejando una versión de mí. Estaba dejando un sueño,
que parecía por fin estar vivo. Estaba dejando una identidad que me daba seguridad, y nadie te prepara para ese duelo, porque cuando se trata de maternidad, la gente espera que solo sonrías, que solo agradezcas, que solo seas fuerte. Pero nadie habla del miedo, nadie habla del vacío, nadie habla del y ahora quién soy. Me vi obligada a empezar de cero, otra vez, sin fuerzas, sin el mismo tiempo, sin el mismo cuerpo, sin la misma claridad. Y fue ahí donde Dios comenzó a hablarme de verdad, no con respuestas rápidas, no con soluciones mágicas, sino con una verdad que dolía, pero sanaba. La prueba que hoy te detiene, mañana paz, mañana será el mensaje que libere a otros. Yo no lo entendía, porque desde mi perspectiva, la prueba solo era pérdida, pérdida de ritmo, pérdida de dinero, pérdida de avance, pérdida de control. Pero desde la perspectiva de Dios, era preparación, porque Dios no desperdicia nada, ni el cansancio, ni las pausas forzadas, ni los comienzos que parecen retrocesos. Dios estaba formando algo en mí que no se aprende cuando todo va bien. Dependencia, humildad, fe sin resultados visibles. Aprendí a orar distinto. Ya no oraba para que todo volviera a ser como antes. Oraba para tener fuerzas para aceptar lo nuevo. Y poco a poco, entendí algo que hoy quiero que tú también sepas. El propósito no siempre se revela cuando todo crece. A veces se revela cuando todo se detiene. Ser madre otra vez me quebró, pero también me alineó. Me mostró que mi valor no estaba en lo que producía, sino en lo que era. Que mi identidad no dependía de un negocio funcionando, sino de una relación viva con Dios. Que incluso cuando yo sentía que estaba retrocediendo, el cielo seguía avanzando. Tal vez tú hoy estás en una prueba parecida. Tal vez estabas construyendo algo. Tal vez por fin sentías estabilidad. Tal vez pensaste, ahora sí. Y de repente, todo cambió. Un hijo, una enfermedad, una mudanza, una pérdida, un cierre inesperado. Y ahora te preguntas, ¿por qué? Dios. Ahora porque cuando ya había llegado hasta aquí, déjame decirte algo con verdad y con amor. Dios no llegó tarde, Dios llegó primero. Él vio lo que tú no ves todavía. Él sabe en qué persona necesitas convertirte para sostener lo que viene después. Y a veces, antes de levantar algo nuevo, Dios necesita vaciarnos, no porque quiera quitarnos, sino porque quiere darnos más, pero diferente. Hoy mi vida no se ve como antes, pero tiene más sentido, más profundidad, más propósito. Ya no corro detrás de resultados, camino detrás de obediencia. Y entendí que el negocio que tuve no fue en vano, fue una escuela. El embarazo no fue una interrupción, fue una asignación. Y el empezar de cero no fue un castigo, fue una alineación divina. Si hoy estás cansada, si sientes que tu proceso es injusto, si sientes que Dios te pidió soltar algo que amabas, recuerda esto: Dios convierte la prueba en propósito, la pausa en preparación y el dolor en testimonio. No te rindas, no te quempers, no te condenes. Dios no ha terminado contigo. Palabra final: la prueba no llegó para detenerte, llegó para formarte. Porque lo que Dios está haciendo en ti es más importante que lo que tú estabas haciendo fuera.